Nadie en el pueblo supo nunca con certeza en qué momento exacto el destino de Isabel cambió de dueño. Algunos dijeron que fue cuando las cartas tocaron la mesa con un sonido seco, como huesos chocando entre sí. Otros juraron que fue antes, en el instante en que su padre, Julián Rivas, aceptó el último vaso de tequila que no debía haber aceptado. Pero la verdad incómoda que flotaba como polvo invisible en el aire, era que el destino de Isabel había estado tambaleándose desde mucho antes, y esa noche simplemente terminó de caer. La cantina olía a sudor viejo, madera húmeda y promesas rotas. Isabel estaba de pie junto a la pared, con las manos entrelazadas frente a su falda sencilla. No lloraba. No hablaba. Solo observaba. Su padre reía. Esa risa no era suya. Era una risa prestada, una risa desesperada que pertenecía a los hombres que ya no tenían nada que perder. Una más, dijo Julián, con la voz espesa. La última. El hombre frente a él sonrió sin mostrar los dientes. Se llamaba Tomás Carrillo. Tomás no era del pueblo, pero todos sabían quién era. No necesitaba presentaciones. Era el tipo de hombre que no levantaba la voz porque no lo necesitaba. La violencia lo rodeaba como un perfume discreto. Las cartas fueron repartidas. El silencio creció. Isabel sintió que algo frío se deslizaba por su espalda. Su padre miró sus cartas. Sus dedos temblaban. Sus ojos, enrojecidos, parpadeaban demasiado rápido. Tomás no reaccionó. Solo observó. ¿Qué apuestas?, preguntó Tomás con suavidad. Julián tragó saliva. No tenía dinero. No tenía tierras. No tenía nada. Excepto. Isabel sintió el momento antes de que ocurriera. Lo sintió como los animales sienten los terremotos antes de que la tierra se rompa. A ella, dijo Julián. La palabra cayó en el aire como un disparo. La cantina entera quedó inmóvil. Nadie respiró. Isabel no gritó. No porque no sintiera miedo, sino porque algo dentro de ella, algo antiguo y silencioso, ya sabía que este mundo no era un lugar donde las hijas pertenecieran a sí mismas. Tomás miró a Isabel por primera vez. Sus ojos no eran crueles. Eso fue lo más aterrador. Eran tranquilos, como si ya supiera el resultado. Las cartas se abrieron. El padre perdió. No hubo gritos. No hubo protestas. Solo ese silencio horrible que viene cuando todos son testigos de algo que jamás debió haber ocurrido. Julián dejó caer las cartas. Sus hombros se derrumbaron. No miró a su hija. No pudo. Tomás se puso de pie lentamente. Sus botas resonaron sobre el suelo de madera. Se acercó a Isabel, pero no la tocó. «Vienes conmigo», dijo. No fue una orden. Fue una certeza. Isabel caminó. No porque quisiera, sino porque entendía algo que su padre nunca había comprendido, que el verdadero poder no estaba en resistirse cuando no había salida, sino en sobrevivir lo suficiente para encontrar una. Afuera, la noche era inmensa. El rancho de Tomás estaba lejos. Muy lejos. El caballo avanzaba con un ritmo constante, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese sonido repetitivo. Cascos contra tierra, cascos contra tierra, cascos contra tierra. Isabel no habló. Tomás tampoco. Pero él sabía que ella estaba despierta. Podía sentir su conciencia como una llama silenciosa detrás de él. «No voy a hacerte daño», dijo finalmente. Ella no respondió. Las palabras eran fáciles. Los hombres mentían con facilidad. Llegaron al rancho cerca del amanecer. Era más grande de lo que Isabel había imaginado. Pero no era ostentoso. Era solitario. Demasiado solitario. Tomás desmontó primero. Luego la ayudó a bajar, pero sin tocarla realmente. Solo estuvo cerca, por si ella caía. Ese detalle la desconcertó más que cualquier brutalidad habría podido hacerlo. «Puedes dormir adentro», dijo él. Isabel lo miró por primera vez directamente. «¿Por qué?». Tomás sostuvo su mirada. No respondió de inmediato. Como si la verdad fuera algo que necesitaba ser examinado antes de ser entregado. «Porque no eres una cosa». Esa frase no era suficiente para borrar lo ocurrido. Pero era suficiente para romper algo en el interior de Isabel. «No lágrimas». No todavía. Pero algo se movió. Los días pasaron. Tomás no la tocó. No la obligó. No le habló más de lo necesario. Le dio trabajo, pero no órdenes humillantes. Le dio espacio, pero no abandono. Y eso era peor. Porque Isabel no entendía. No entendía a un hombre que había ganado su vida como si fuera una moneda, pero que la trataba como si tuviera un valor que él mismo no había reclamado. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a pintar el horizonte de oro pálido, Isabel lo vio sangrar. Tomás estaba junto al corral, con la camisa abierta, limpiando una herida profunda en su costado. No la había visto.
La sangre era oscura. Antigua. No era una herida nueva. Era una herida que nunca había sanado del todo. Isabel observó en silencio. Y por primera vez, comprendió algo. Tomás Carrillo no era un hombre en paz. Era un hombre que vivía como si el pasado lo estuviera persiguiendo y supiera que algún día lo alcanzaría. «Deberías limpiarla mejor», dijo ella. Tomás se tensó. No de miedo. De sorpresa. Giró lentamente. Sus miradas se encontraron. En ese instante, Isabel vio algo que nadie más en el pueblo había visto jamás. No poder. No crueldad. Sino cansancio. Un cansancio profundo. Peligroso. «He tenido peores», dijo él. Isabel se acercó. Cada paso era una decisión. Cada segundo, una frontera cruzada. Eso no significa que debas dejar que te mate. Tomás no se movió. Ella tomó el trapo de sus manos. Sus dedos rozaron su piel. El contacto fue breve. Pero fue suficiente. El mundo cambió ligeramente de forma. Y ninguno de los dos pudo fingir que no lo había sentido. Los días se volvieron distintos desde entonces. No más fáciles. Pero distintos. Hasta que una noche, los perros comenzaron a ladrar. No era un ladrido normal. Era el ladrido que anunciaba peligro. Tomás ya estaba despierto cuando Isabel salió de su habitación. Su rifle estaba en sus manos. Sus ojos, duros. «Quédate adentro», dijo. Pero Isabel vio lo que él veía. Luces en la distancia. Antorchas. Caballos. Y hombres. Muchos hombres. Tomás murmuró una sola palabra. «Carrillo». No con orgullo. Con resignación. Isabel sintió el peso de esa palabra. No era solo un nombre. Era una sentencia. Los jinetes se acercaban. No tenían prisa. Eso significaba que no temían nada. Eso significaba que venían seguros de ganar. Tomás cargó el rifle con calma. Como un hombre que ya había aceptado su destino. Isabel lo observó. Y en ese instante, entendió algo que la aterrorizó más que los hombres que se acercaban. Tomás no planeaba sobrevivir. Planeaba asegurarse de que ella sí lo hiciera. Uno de los jinetes avanzó al frente. Su voz rompió el aire. «Pensé que sabías que no podías esconderte para siempre». Tomás no respondió. Pero Isabel vio su mano. No temblaba. Lo que temblaba era el mundo alrededor de ellos. El jinete sonrió. «Vinimos por lo que nos pertenece». Tomás levantó el rifle. Y justo cuando el primer disparo estuvo a punto de romper la noche, Isabel vio algo detrás de los hombres. Algo que ninguno de ellos había notado aún. Una figura. Moviéndose entre las sombras. Observando. Esperando. Y entonces esa figura levantó lentamente su propia arma y apuntó directamente a la espalda de Tomás. El tiempo no se detuvo. Se volvió espeso. Pesado. Como si el aire se hubiera transformado en barro invisible. Isabel no respiró. No parpadeó. No pensó. Solo supo. Supo que en ese instante existían dos muertes posibles. La de Tomás. O la de quien estaba detrás de él. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. «Tomás», gritó. Su voz rasgó la noche. Tomás giró por puro instinto. El disparo explotó. El sonido fue ensordecedor, brutal, definitivo. Pero la bala no lo encontró donde debía. Rozó su hombro, arrancándole un gruñido de dolor, pero no lo derribó. Tomás cayó de rodillas, no por debilidad, sino por reflejo. Su rifle giró en sus manos con precisión mortal. Disparó. El hombre frente a él cayó del caballo con un golpe seco, como un saco vacío. El caos estalló. Los caballos relincharon. Los hombres gritaron. El mundo dejó de fingir que era civilizado. Isabel retrocedió, su corazón golpeando contra sus costillas como un prisionero desesperado. El sonido de los disparos perforaba la noche una y otra vez, iluminando el rostro de Tomás en breves destellos de fuego. Ya no era el hombre silencioso del rancho. Era otra cosa. Algo más antiguo. Más peligroso. Se movía sin vacilar, sin desperdiciar un solo gesto. Cada disparo tenía propósito. Cada respiración, control. Pero eran demasiados. Siempre habían sido demasiados. Uno de los hombres se lanzó desde el costado, avanzando hacia la casa. Hacia ella. Isabel lo vio venir. Sus ojos eran salvajes. No la veía como persona. La veía como botín. Como propiedad. Como algo que podía tomar. Su cuerpo se congeló por una fracción de segundo. Ese segundo pudo haber sido el final. Pero algo dentro de ella se rompió. O tal vez, algo finalmente nació. Su mirada cayó sobre el revólver que Tomás había dejado sobre el barril junto a la puerta. Pesado. Real. Irreversible. Lo tomó.
El metal estaba frío, pero no tanto como el miedo que la había acompañado toda su vida. El hombre sonrió al verla. «Buena chica», dijo con desprecio. «Ven aquí». Isabel levantó el arma. Sus manos temblaban. Su respiración era irregular. Nunca había disparado. Nunca había quitado una vida. Pero entendió algo con una claridad aterradora. Si no lo hacía, él la tomaría. Y todo lo que Tomás había arriesgado, todo lo que él había cambiado, no habría significado nada. El hombre dio otro paso. «No sabes usar eso». Isabel apretó el gatillo. El retroceso sacudió su brazo como un rayo. El disparo rompió el aire entre ellos. El hombre se detuvo. Su expresión cambió. Primero sorpresa. Luego confusión. Luego nada. Su cuerpo cayó hacia atrás, levantando polvo al golpear la tierra. Isabel no sintió victoria. No sintió alivio. Solo sintió el peso. El peso de lo que el mundo la había obligado a convertirse. Otro disparo resonó. Y otro. Y luego, silencio. Un silencio horrible. Tomás seguía de pie. Respirando con dificultad. Sangrando. Pero de pie. Los demás hombres se retiraban. No en orden, sino en instinto. Como animales que habían tocado algo que no entendían completamente. No habían esperado resistencia. No habían esperado pérdida. Y, sobre todo, no habían esperado que ella disparara. La figura que había intentado disparar por la espalda yacía inmóvil. Su rostro ahora visible bajo la luz temblorosa. Tomás lo miró. Su expresión no mostró sorpresa. Solo reconocimiento. «Mateo», murmuró. El nombre no era una pregunta. Era una herida. Isabel se acercó lentamente. Sus manos aún sostenían el revólver, pero sus dedos ya no temblaban igual. Algo había cambiado dentro de ella. Algo que no podría deshacerse jamás. «¿Quiénes eran?», preguntó con voz baja. Tomás no respondió de inmediato. Miraba el cuerpo de Mateo como si estuviera viendo un fantasma que había esperado durante años. Hombres con los que solía cabalgar. El significado cayó entre ellos. Pesado. Irrevocable. ¿Por qué vinieron? Tomás finalmente la miró. Sus ojos no tenían vergüenza. Tenían verdad. ¿Por qué los traicioné? El viento sopló entre las estructuras del rancho, llevando consigo el olor de la pólvora y la sangre. ¿Por qué? Tomás observó el horizonte, donde la noche comenzaba a ceder ante el gris pálido del amanecer. Porque un día me di cuenta de que ya no recordaba cómo se sentía ser un hombre. No dijo más. Pero Isabel entendió. Había pasado demasiado tiempo siendo algo más oscuro. Algo más vacío. Y ahora lo saben, dijo Isabel. Tomás asintió lentamente. Sí. No había triunfo en su voz. Solo certeza. Volverán. No era miedo. Era realidad. Isabel miró el arma en sus manos. Luego miró a Tomás. El hombre que la había ganado como si fuera nada. Y que, sin embargo, había elegido perderlo todo por ella. Por su libertad. Por su dignidad. Por algo que él mismo apenas entendía. El amanecer finalmente rompió sobre el rancho. La luz reveló la verdad sin misericordia. La sangre. Los cuerpos. El precio. Tomás dio un paso, y se tambaleó. Isabel corrió hacia él, sosteniéndolo antes de que cayera. Su cuerpo era pesado. Caliente. Humano. Él la miró, y por primera vez desde que lo conocía, Isabel vio algo que nunca había visto en sus ojos. Miedo. No por él. Por ella. Debes irte, susurró. Isabel negó con la cabeza. No. Vendrán con más hombres. Entonces que vengan. Tomás intentó hablar, pero el dolor lo silenció. Isabel lo sostuvo con más firmeza. Ya no era la chica de la cantina. Ya no era la hija apostada. Ya no era la propiedad de nadie. Era algo nuevo. Algo que ni el destino había previsto. Lo ayudó a entrar en la casa, cerró la puerta, y mientras el sol nacía sobre un mundo que ya no era el mismo, Isabel comprendió que la apuesta no había terminado aquella noche en la cantina. La apuesta seguía viva. Y esta vez, ella también estaba jugando. El interior de la casa parecía más pequeño ahora. Como si las paredes hubieran decidido acercarse para escuchar el destino de quienes estaban dentro. Isabel ayudó a Tomás a sentarse en la vieja silla junto a la mesa. La madera crujió bajo su peso, pero resistió. Él apretaba los dientes, intentando ocultar el dolor, pero su respiración lo traicionaba. La sangre seguía corriendo. No en torrentes, pero suficiente. Suficiente para recordarles que la muerte no siempre llega corriendo. A veces camina. A veces espera. Isabel rascó una tela limpia con manos firmes. Ya no temblaban como antes. Algo en su interior había encontrado un lugar nuevo donde vivir,
Un lugar donde el miedo no desaparecía, pero ya no gobernaba. «Esto va a doler», dijo. Tomás dejó escapar una leve exhalación que podría haber sido una risa. «He sentido cosas peores». Pero cuando ella presionó la herida, su cuerpo se tensó como una cuerda a punto de romperse. Isabel trabajó en silencio. Limpiando. Presionando. Salvando. Sus dedos estaban manchados de rojo, pero no apartó la mirada. No retrocedió. Tomás la observaba. No como un hombre observa a una mujer. Como un sobreviviente observa un milagro que no merece. «Disparaste», murmuró él finalmente. No era una acusación. Era asombro. Isabel no levantó la vista. Sí. El silencio entre ellos se llenó de todo lo que esa palabra significaba. «¿Te arrepientes?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Isabel pensó en el hombre cayendo. En sus ojos vacíos. En el sonido seco de su cuerpo golpeando la tierra. Pensó en quién había sido ella antes de ese momento. ¿Y en quién era ahora? No, respondió. La verdad no la hizo cruel. La hizo libre. Afuera, el mundo continuaba como si nada hubiera cambiado. Los primeros pájaros cantaban con una inocencia insultante. El viento movía la hierba como si la sangre no hubiera tocado el suelo. Pero ambos sabían la verdad. El pasado había encontrado el rancho. Y el pasado nunca venía solo una vez. Tomás cerró los ojos por un momento. El cansancio lo envolvía como una marea lenta. Mateo era como un hermano, dijo sin abrirlos. Isabel no respondió. Algunas confesiones no pedían consuelo. Pedían testigos. Crecimos juntos. Aprendimos juntos. Matamos juntos. Cada palabra era pesada. Irrevocable. Éramos jóvenes, y creíamos que el mundo era algo que podíamos tomar. Abrió los ojos y la miró. Y lo hicimos. Isabel terminó de vendar la herida. Sus manos permanecieron sobre él un segundo más de lo necesario. No por duda. Por decisión. ¿Qué cambió?, preguntó ella. Tomás miró el techo, como si las respuestas estuvieran escondidas en las grietas de la madera. Una niña. Isabel frunció ligeramente el ceño. Tomás tragó saliva. Tendría unos 10 años. Estaba escondida debajo de una mesa mientras nosotros tomábamos todo. Su voz se quebró. No completamente. Pero lo suficiente. Me miró. No gritó. No lloró. Solo me miró. El silencio creció. No había odio en sus ojos. Eso era lo que lo había destruido. No el miedo. No el dolor. La ausencia de odio. Había decepción. La palabra apenas fue un susurro. Como si supiera que yo podría haber sido algo más, y hubiera elegido ser menos. Isabel sintió un nudo en el pecho. Ese día me fui. No fue un acto heroico. No fue redención. Fue huida. Pero hombres como yo no dejan de existir solo porque lo desean. Isabel lo miró fijamente. No eres ese hombre ahora. Tomás no respondió. Porque parte de él no creía que eso fuera cierto. El sol subía lentamente, llenando la habitación con luz pálida. La verdad siempre se veía distinta bajo la luz del día. Más clara. Más cruel. Más inevitable. Isabel se levantó y caminó hacia la ventana. El rancho parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Los cuerpos seguían allá afuera. Recordatorios. Promesas. Vendrán antes del anochecer, dijo Tomás. No era una suposición. Era conocimiento. Isabel apoyó la mano contra el marco de la ventana. La madera estaba tibia. Real. Entonces tenemos tiempo. Tomás la miró. No entendía. ¿Tiempo para qué? Isabel giró hacia él. Sus ojos ya no pertenecían a la chica que había llegado en silencio desde la cantina. Eran ojos que habían visto la verdad y habían sobrevivido. Para decidir quiénes somos. Tomás sintió algo moverse dentro de él. Algo peligroso. Algo que había estado dormido durante años. Esperanza. Puedes irte, dijo él. Llevar un caballo. Ir hacia el sur. Ellos me quieren a mí. Isabel negó lentamente. No. Isabel. No soy una deuda que puedas pagar. Sus palabras no eran duras. Eran firmes. Ya no. El aire entre ellos cambió. Tomás entendió. No completamente. Pero lo suficiente. Esto ya no era un rescate. Era una elección. De ambos. Isabel caminó hacia la mesa y colocó el revólver sobre ella. Luego tomó el rifle. Lo examinó con cuidado. Aprendiendo su peso. Su equilibrio. Su verdad. Tomás la observó en silencio. Te enseñaré, dijo él finalmente. Isabel levantó la mirada. Sí. No hubo sonrisa. No hubo alivio.
Solo un acuerdo silencioso entre dos personas que entendían que el mundo no perdonaba a los débiles, pero a veces, permitía que los rotos se reconstruyeran en algo más fuerte. Afuera, el viento cambió de dirección, trayendo consigo el polvo del camino, trayendo consigo el eco distante de algo que aún no era visible, pero que ya estaba en movimiento. Y mientras Isabel sostenía el rifle por primera vez, sintió el peso no del arma, sino del destino que estaba a punto de reclamar con sus propias manos. El primer disparo que Isabel hizo con el rifle no dio en el blanco. La bala golpeó la madera del poste y levantó una astilla seca que cayó sin importancia al suelo. Tomás no dijo nada. No la corrigió. No suspiró. Solo observó. Porque no era el disparo lo que importaba. Era la decisión de apretar el gatillo. Isabel bajó el arma lentamente. Otra vez, dijo ella. No era una pregunta. Era una promesa. El segundo disparo estuvo más cerca. El tercero rozó el centro. El cuarto lo encontró. El sonido resonó en el aire como una declaración que el mundo no podría ignorar. Tomás asintió una sola vez. El sol ya estaba alto, pero el tiempo se sentía prestado. Cada minuto era un regalo que alguien más reclamaría pronto. Trabajaron sin hablar mucho. Movieron los cuerpos lejos del corral. Limpiaron la sangre donde pudieron. Prepararon los caballos. Revisaron las municiones. No había prisa en sus movimientos. Había propósito. Porque el miedo hace temblar las manos. Pero el propósito las vuelve precisas. Cuando el sol comenzó a descender, el viento trajo consigo el sonido que ambos esperaban. Lejano. Rítmico. Inevitable. Cascos. Muchos cascos. Isabel salió al porche. Esta vez, no se escondió detrás de Tomás. Se paró a su lado. No como una sombra. Como un igual. En el horizonte, las figuras aparecieron lentamente, recortadas contra la luz dorada del atardecer. Eran más que antes. Más armados. Más seguros. Porque creían que la historia ya estaba escrita. Porque creían que Tomás Carrillo seguía siendo el mismo hombre que había huido. No sabían que el hombre que había huido había muerto hacía mucho tiempo. Y que el hombre que estaba ahora en el porche tenía algo que nunca había tenido antes. Algo que valía más que su propia vida. El grupo se detuvo a unos metros. El líder avanzó. Era mayor que los otros. Su rostro estaba marcado por cicatrices y decisiones irreversibles. Sus ojos se posaron en Tomás. Luego en Isabel. Y algo en su expresión cambió. No esperaba verla de pie. No esperaba verla armada. No esperaba verla sin miedo. Te dimos tiempo, dijo el hombre. Tomás no levantó el arma. Todavía no. No lo pedí. El hombre escupió al suelo. Nos perteneces. Tomás negó suavemente. Nunca pertenecía a nadie. El hombre sonrió. Una sonrisa vacía. Entonces moriremos aquí. No fue una amenaza. Fue una aceptación. El primer disparo vino de ellos. El mundo explotó en fuego y polvo. Isabel sintió el rifle empujar contra su hombro. Disparó. Recargó. Disparó otra vez. No pensaba. No dudaba. Solo actuaba. Cada sonido era ensordecedor. Cada segundo, eterno. Tomás se movía como una tormenta contenida. Protegiendo. Respondiendo. Sobreviviendo. Pero esta vez, no estaba solo. Uno de los hombres se acercó demasiado. Isabel lo vio. Vio la intención en sus ojos. Y disparó antes de que él pudiera disparar. El hombre cayó. Y en ese instante, el resto entendió. Ella no era un rehén. No era una deuda. Era una fuerza. El equilibrio cambió. No en número. Pero en espíritu. Los hombres comenzaron a retroceder. No por miedo a morir. Por miedo a algo peor. Por miedo a perder el control que siempre habían tenido. El líder miró a Tomás una última vez. Había furia en sus ojos. Pero también algo más. Respeto. Giró su caballo. Uno por uno, los demás lo siguieron. No hubo promesas. No hubo palabras finales. Porque todos entendían la verdad. Esto había terminado. El polvo se asentó lentamente. El silencio regresó. Pero no era el mismo silencio de antes. Este silencio no estaba lleno de miedo. Estaba lleno de posibilidad. Isabel bajó el rifle. Sus brazos estaban cansados. Su cuerpo, dolorido. Pero su alma estaba despierta. Tomás la miró. La luz del atardecer iluminaba su rostro, y por primera vez desde que lo conocía, no vio el peso del pasado en sus ojos. Vio algo nuevo. Algo limpio. Eres libre, dijo él. No como una despedida. Como una verdad. Isabel lo miró fijamente. Pensó en la cantina. En su padre. En la apuesta.
En la noche en que su vida había sido entregada como si no valiera nada. Y pensó en este momento. En el rifle en sus manos. En el hombre frente a ella que había cambiado su destino, no poseyéndola, sino devolviéndole algo que nadie le había ofrecido jamás. Una elección. Ella dejó el rifle apoyado contra la pared. No porque fuera débil, sino porque ya no lo necesitaba para demostrar quién era. Se acercó a Tomás. El viento movía suavemente su cabello. El mundo esperaba. No, dijo ella con calma. Tomás frunció ligeramente el ceño. No soy libre porque me dejaste ir. Dio un paso más cerca. Soy libre porque elegí quedarme. Esas palabras rompieron la última cadena invisible que existía entre ellos. Tomás sintió algo arder en su pecho. No culpa. No dolor. Vida. Por primera vez en años, no era un hombre huyendo de su pasado. Era un hombre caminando hacia su futuro. El sol descendió más allá del horizonte, pintando el cielo con tonos de fuego y oro. El rancho, que antes había sido un refugio de fantasmas, ahora era el comienzo de algo nuevo. Algo que no había sido ganado en una apuesta. Algo que no había sido tomado por la fuerza. Algo que había sido elegido. Y mientras la noche caía suavemente sobre la tierra, el destino, ese mismo destino que una vez había sido cruel, frío e injusto, finalmente se rindió ante la única fuerza que jamás había podido controlar. La voluntad inquebrantable de dos almas que se negaron a ser propiedad del pasado y decidieron, juntos, convertirse en dueños de su propio mañana.